tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Cavado y junto con el doctor Horacio Donner hacemos Educación y Sociedad. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Jorge Daniel Lemus. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, ministro, por venir. Creo que la gente lo conoce. Sí. Usted es el ministro de Salud de la Nación, anteriormente fue el ministro de la Ciudad. Y bueno, la verdad que es un honor tenerlo en el programa y aparte es profesor de UCE, ¿no? Exactamente. O sea, es doctor, ha hecho su doctorado en salud pública, su mujer también es doctora. Dos doctores de salud pública con postdoctorado en Gran Bretaña, ambos. Ambos. Bueno, doctor. Doctor Lemus, gracias. Como dijo Teresa, para nosotros es un honor tenerlo acá en el programa. Yo quería, dada su alta experiencia y profesionalidad en el tema, que usted nos conversara un poquito, sobre todo para que nuestros televidentes tengan una apreciación de los ejes fundamentales de lo que debe ser la política de salud de una nación ubicada en esta parte del planeta, o sea que tiene sus peculiaridades climáticas, sonotécnicas y ambientales, y que de alguna manera nos dijera de cómo estamos acercándonos a las reglas del arte que deben ser y qué nos falta o en qué errores hemos cometido, ¿no? Claro. Suelo decir que hay problemas de salud que son planetarios. O sea, lo mismo en Singapur que en Estocolmo. Otros problemas de salud que son regionales. Claro, sí. Europa tiene algunos problemas, América Latina tiene otros problemas. Hay algunos problemas que son de regiones, hay algunos problemas que son de países, otros problemas que son de regiones dentro de los países, y así si seguimos achicando llegamos a nuestra casa, que es diferente a la del vecino. Seguro. Pero hablando, o sea, Argentina tiene problemas de salud pública que son internacionales. El encarecimiento de la atención, por ejemplo, la necesidad de una cobertura universal de salud, son problemas de todos los países, pero que también son problemas nuestros. Y después, como he dicho, hay algunos problemas sanitarios que son propios de la Argentina, que ahora vamos a ir viendo. Así que nosotros tenemos que solucionar el macro, el meso y el micro de estos problemas. La idea que nosotros empezamos la gestión es abordar 12 políticas sustantivas que se conviertan en políticas de Estado, es decir, que sean apoyados por todos, ¿no? Porque solemos decir como Cicerón, ¿no? No hay viento que le venga bien a un capitán que no sabe a dónde va. Y entonces esas 12 políticas de Estado, o políticas sustantivas, es a qué puerto vamos. Y en eso tenemos que tener un consenso, que lo hemos logrado ya en el comienzo de la gestión. Las 24 jurisdicciones, las 24 provincias reunidas en el Consejo Federal de Salud han estado de acuerdo con nosotros que esos son los 12 objetivos. No sé si vamos a tener tiempo de hablar de los 12, pero vamos a elegir... Empecemos por los primeros, a ver, ¿cuál es el más importante y el más urgente? Las cosas más relevantes. El más urgente de todos es la cobertura universal de salud. Nosotros tenemos una segmentación de nuestro sistema de salud en 24 provincias, que constitucionalmente las provincias no han cedido salud a la nación. O sea que mantienen, por eso tienen un ministro de salud y por eso tienen un ministerio. Claro. Y tienen programas propios, ¿no? El otro punto es que estamos fragmentados. Primero fragmentados por la financiación. Hay una parte de salud que es pública, sí, una parte correcto, que es de la seguridad social y otra parte que es privada, de los diversos sistemas privados que hay. Paradójicamente también tenemos la fragmentación dentro de la fragmentación, porque no es como en Alemania que hay un solo sistema de seguridad, sino nosotros tenemos 300 obras sociales. 300 hay en todo el país. No sabía que tantas. El sistema privado tiene múltiples efectores y el sistema público hay efectores nacionales, provinciales y municipales. Es un tema muy complejo y que somos conocidos en todo el mundo. Yo suelo decir, porque hay sistemas mixtos, pero el nuestro suelo decir que es caótico, ¿no? Mixto sería poco decir. Entonces, como el que está
con una cobertura de un prepago tiene un carnet, como el que está en una obra social tiene un carnet, nos falta la nominalización y un plan para aquellos que no tienen otra cobertura que la pública. Claro. Que no es lo mismo de ir al hospital y atenderse, sino que estamos hablando de que estén nominalizados con un carnet, que tenga su historia clínica y que le den una cobertura total, no la que le dan en un lado sí y en la otra no. Si no hay, se la darán en la privada donde fuera, pero tiene una cobertura total. Esto es muy importante porque nuestro propio ministerio estaba fragmentado. La fragmentación era por programas, entonces había un programa que daba anteojos, otro programa que agregaba, pero claro, en el fin de todo eso hay una persona. No, la persona no es la suma de los pedacitos. La idea es tener un plan, unificar, coordinar y articular los programas de financiamiento nacional o internacional, de las cuales hay muchos, para que brinden esa cobertura universal de salud. Que cada habitante del país sepa que tiene una cobertura, o pública, o privada, o de obra social, pero una cobertura definitivamente. Esto permite también los acuerdos entre cobertura, claro, y esto también permite evitar subsidios cruzados, que uno se atienda en el otro pagando el otro. Entonces así se va a saber claramente qué cobertura tiene uno. Y se va a digitalizar todo eso, supongo claro, yo, ¿no? Sí, y eso, al digitalizarse todo, va a facilitar mucho todo esto que usted está diciendo, los ministro. Acuerdos públicos-privados, el control, claro, las estadísticas para saber qué tenemos que dar. Bueno, en estos 100 días ya avanzamos, ya tenemos la cobertura universal de salud aprobada, tenemos todas las bases de datos ya cargadas para unificarlas y estamos en poco tiempo más sacando ese documento nacional de salud que necesitamos para saber cuál es la cobertura de los que tienen cobertura pública. Bueno, ese es un gran tema para nosotros porque es la cobertura, es la salud de cada ciudadano y de su familia, que eso quede absolutamente firme y que todo el mundo tenga una cobertura. Y que es un ahorro a largo plazo. No, sí, por supuesto. Corríjame si no es así. Es un ahorro y evitar subsidios cruzados, que en general es al peor, no al mejor, ¿no? Porque uno se atiende en otro lado y subvenciona al que lo echa al otro del otro lado, ¿no? Bueno, el otro punto que además es una pérdida de dinero. Y una pérdida de dinero. Seguramente hay cosas duplicadas, triplicadas, que son pura pérdida, ¿no? Imaginemos que cada programa nacional o de financiamiento internacional, al ser fragmentado de esta manera, tiene una oficina propia. Claro, gastos fijos. Los gastos de transacción, como se llama, son enormes. El otro problema... Otro me lo cuentan al próximo bloque. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos con el ministro, el doctor Jorge Daniel Lemus. UCES, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.
Bueno, doctor, yo lo interrumpí, bueno, fuimos a un corte. Cuéntenos cómo se va a digitalizar todo. A ver. Sí, nosotros tenemos una gran... en definitiva, ya la población que iría a esta cobertura universal de salud, la tenemos cargada, ya la tenemos identificada y cargada, porque justamente con todos estos programas tenemos identificada la población. Lo que hay que unir en una sola base de datos y emitir una identificación que va a tener una banda magnética para hacer las operaciones, pero una historia clínica digitalizada, única, que nos va a servir por el que se atienda en cualquier lado. Es una oportunidad... Bueno, el tema de accidentes, si uno en el carnet tiene ahí toda claro. su historia clínica, te pasa un accidente y lo suben a la ambulancia o lo que sea y ya saben, es otro mundo, me parece. No, es pasar a otro pasar al mundo. primer mundo en temas Tal de cual. salud, doctor. Yo quería, doctor, hacerle una consulta, ¿no? Hace muchos años el médico sanitarista era una rareza, ¿no? Porque los médicos eran neurólogos, cardiólogos, neumonólogos, bueno. Pero resulta que la salud pública, a veces un extraordinario cardiólogo, un extraordinario especialista en una enfermedad, llamémosle una patología, no es el hombre más adecuado, no solo para dirigir un hospital tal vez, sino para entender la problemática de la salud, que no es la problemática de una patología. De un individuo, ¿No? claro. Usted en su experiencia como hombre que ha escrito infinidad de artículos, muchos libros y ha dado muchas clases sobre esto, ¿encuentra una evolución en la Argentina hacia esta visión integradora de la problemática? Sí, yo diría que en la primera mitad del siglo XX la salud pública no era conocida con ese nombre siquiera, no era una especialidad, ni siquiera era un trabajo propiamente dicho. En la segunda mitad ya hubo algún avance en la medida que internacionalmente esto se fue convirtiendo en una especialidad. Suelo decir que la salud pública no es una ciencia, Claro. Es un grupo de conocimientos que vienen de varias ciencias, incluso la contabilidad, la abogacía, porque hay leyes internacionales sobre salud, y por otro lado es un ámbito de trabajo, hay gente que trabaja en eso. Paradójicamente, los que vienen de medicina, allá por mediados del siglo XX, como bien decía el doctor, el director del hospital era un buen neurólogo, que era el más antiguo, el más querido, y llegaba a director. Yo suelo decir que se ganaba un mal director y se perdía un buen neurólogo. Y claro, porque gestionar es otra historia. Una historia totalmente distinta. Pero claro, también es cierto que las instituciones de salud eran mucho menos complejas de lo que son ahora. La sociedad en general. Claro, no contrataba, no tenía problemas gremiales, vivían o sea, alcanzaba con... Ahora después, con el tiempo, con la departamentalización y con la complejización, empezó a ya haber un ámbito de estudio y de trabajo para eso. Empezaron los primeros cursos de administración hospitalaria, después siguieron cursos de otras ciencias de la salud pública, como la epidemiología, y por último hubo cursos de salud pública, francamente. En todo el mundo hoy, estas especialidades, entre comillas, dentro de la salud pública, se convirtieron en un ámbito complejo y que necesitan de una capacitación particular. Y hoy en día lo que uno espera de la alta conducción en salud, que haya hecho cursos de salud pública, y además en los hospitales, esto ahora es una obligación. Cuando uno se presenta a concurso... Es una obligación, ahora por concurso tenés que tener... Claro, si uno se presenta a un concurso de director o de jefatura de departamento, tiene que tener un curso de administración de servicios de salud. A mí en lo personal me parece perfecto, realmente. No, claro. O sea, en CONIAGUA hemos aprobado creo que hay un doctorado también en salud pública. Sí, UCES tiene después lo va a explicar, pero tiene toda la ustedes línea. tienen la carrera de grado también, licenciatura en Administración de Servicios de Salud, si no me equivoco. Claro, tenemos una licenciatura en Administración, UCES. tenemos una diplomatura en Salud Pública y en Administración, tenemos una maestría en Administración y tenemos un doctorado en Salud Pública con intensificado en Administración
o en En epidemiología. el Es toda presu- una carrera. En el presupuesto nacional, salud ocupa uno de los 5 primeros lugares, me imagino, en volumen de dinero, o uno de los 10 primeros lugares, ¿no? Un poquito más abajo. Está debajo del puesto número 10. Está más o menos en el 3% del total del presupuesto. Doctor, ¿y cuáles son las provincias de nuestro país que le falta más equipamiento, mejores hospitales? Porque digamos que hoy la salud está muy directamente relacionada ¿cómo se dice? A toda la parte también de tecnología, de equipamiento y eso. ¿Cuáles son las mejores y cuáles las que están en Sí, peor en estado? realidad lo que uno busca es una red de servicios, ¿no? De complejidad ascendente. Sí, lo que necesita más es un sistema de atención primaria que comprende un primer nivel de atención muy extendido. O sea que la consulta con el médico de cabecera sea lo más cerca posible de uno. Y después el nivel de complejidad va ascendiendo. No es necesario tener todo en todos lados, pero si uno tiene una red, sabe qué tiene que poner, dónde tiene que haber un hospital universitario, dónde tiene que haber un hospital general, donde tiene que haber un hospital de 4 clínicas básicas o un centro de salud. O una salita de un centro de salud y todo eso va enganchado en una red, ¿no? Y entonces ahí uno determina, nosotros en el país no tenemos una red, es decir, una de las políticas ¿Qué es lo que se va a hacer? que se va a hacer es establecer, estudiar la red y ver qué le falta a la red, porque no es cosa de poner duplicaciones en un lado y no tener nada en otro. En otro país, uno de los problemas que tiene, bueno, es la urbanización, claro. Y entonces los recursos están muy metidos en la urbanización. Y las zonas rurales a veces carecen por eso hay que armar la red. Para y es que muy importante también la prevención, ¿no? Hacer buenas obviamente, campañas la promoción y de protección de la salud y la prevención es fundamental. En medicina, como sabemos, es un tema común. Es como decía... Educación y salud son los dos grandes temas de cualquier país. Sackett, un gran epidemiólogo y sanitarista, decía que la disyuntiva que tenemos para el siglo XXI es si seguir haciendo hospitales en el fondo del abismo o poner una valla en el borde del abismo. Porque si no, seguimos dedicándonos a los 5 últimos minutos de vida, ¿no? Cuando en realidad lo que teníamos que hacer es evitar que llegue al hospital, ¿no? Los países que lo tienen esto bien organizado cada vez tienen menos hospitales, paradójicamente, ¿no? Doctor, como siempre un placer haberlo tenido en el programa y nada, después no espero que vuelva, es un lujo tenerlo. Ustedes no se vayan que el programa sigue.